Advertencia. 4 de las 12 creepypastas que verás a continuación son historias reales, por lo que tendrás que adivinar cuáles son. Sin más que decir, comencemos. ¿Sabías que existen dibujos animados que fueron parte de tu infancia, pero que algunos fueron basados en hechos reales y que seguro desconoces? Mientras que en otros se encuentran mensajes ocultos que arruinarán tu infancia. ¡Tengo miedo! Teniendo eso en mente, comenzaremos hablando sobre el lado oculto de nuestra infancia parte 1. La verdadera historia de Kaiju. Comencemos diciendo que Kaiju se basó en la historia de Lucas, un niño que tenía cáncer pero que lamentablemente murió antes de cumplir los 4 años. Esta referencia lo podemos encontrar en la intro de cada capítulo. ¿Recuerdas cuando dice, con casi 4 añitos? Así es. Kaiju nunca llegó a cumplir los 4 años, y aunque en la caricatura se le notaba feliz y contento, lo cierto es que él realmente estaba enfermo, y eso es lo que le impedía desarrollarse como un niño normal. E incluso se dice que sus padres nunca le contaron que estaba enfermo. Por ejemplo, ¿te has preguntado por qué nunca le crecía el cabello? ¿O por qué, a diferencia de su hermana, que al principio parece ser una bebé, después la vemos con 1 o 2 años de edad? Esto es debido a su enfermedad. Por otro lado, si esto aún no te convence, en las primeras temporadas de la serie podemos ver cómo su mamá abría siempre un álbum de recuerdos cada vez que comenzaba un episodio y luego lo cerraba cuando el episodio terminaba. ¿Qué? Parte 2. La verdadera historia del Rey León. Comencemos diciendo que la película animada que todos conocemos estuvo inspirada en la vida de un niño llamado Simba, el cual vio frente a sus ojos cómo su padre era asesinado por su tío. Esto lo habría hecho con el fin de quedarse con la empresa de la familia y con la esposa de su hermano. Tiempo después de la muerte de su padre, Simba escapa a las calles de Nueva York, donde conoce 2 traficantes de quienes poco a poco logran subirle el ánimo con sus chistes y aventuras. Hakuna Matata. Sin embargo, esta junta lo llevaría al abuso de a tal punto de ver a su padre en una alucinación, pues en dicha alucinación, el padre le pide a Simba que proteja a su madre y a su patrimonio. Esto provocó que Simba tomara la decisión de regresar y abandonar a sus amigos. Luego pidió ayuda a las autoridades, consiguió superar sus problemas y estudiar una carrera universitaria. Una vez preparado, decidió luchar para rescatar a su madre, el cual su tío lo habría tenido como prisionera en una enorme mansión, y recuperar la empresa de su padre. Con mucho esfuerzo, logró estos objetivos. Sin embargo, nunca más volvió a ver a sus amigos. Parte 3. La verdadera historia de los pitufos. Para los que crecimos viendo esta serie, su popularidad tuvo su alcance más alto en los años 80 y 90. E incluso se dice que el creador hizo un pacto con el diablo con la finalidad de triunfar económicamente. Y existen varias referencias que le pueden dar sustento a esta teoría, así que presta mucha atención. Si creías que Gargamel era el villano, pues déjame decirte que estás equivocado, ya que en esta caricatura, él representa a un cura que habita dentro de una iglesia en ruinas, acompañado de su gato Azrael. La palabra Azrael hace alusión al pueblo de Israel, mientras que en otras religiones significa el ángel vengador, cuya misión es ayudar a Gargamel a destruir el mal, los cuales serían estos seres azules que viven en una aldea, representando un culto satánico, mientras que el líder de esta aldea, o sea Papá Pitufo, es el único que lleva traje rojo, como representación de Satanás. Por otra parte, se sabe que la aldea está conformada por 100 pitufos, sin embargo, solo 7 de ellos son los protagonistas, representando los 7 pecados capitales. Gruñón es la ira, goloso la gula, vanidoso la soberbia, fortachón la avaricia, dormilón la pereza, filósofo la envidia y por último pitufina es la lujuria. Ahora bien, debes saber que en la imagen de los pitufos se esconde un oscuro secreto, pues se dice que son los espíritus malignos del bosque que traen el mal a la humanidad. Incluso en las noches de luna llena, los pitufos realizaban un ritual para despertar a un nuevo ser como ellos, ya que por medio de esta fase lunar podían robarle las almas a los niños. Y recuerden no odiar a Gargamel, ya que su única intención era hacer el bien. Parte 4. La verdadera historia de Coraje, el perro cobarde. Para empezar, la casa en la que vivía Coraje con sus dueños realmente existió en Nuevo México, específicamente en Nowhere. Dicha vivienda fue habitada por David Parker Ray, un hombre estadounidense que fue acusado de asesinar a más de 60 mujeres. Sin embargo, murió de un infarto antes de ser enviado a la correccional del condado de Lea, Nuevo México, en el año 2001. Espera, esa historia no se asemeja tanto a la serie. Entonces prepárate, porque se viene lo turbio. Aunque Ray vivía en aquella casa, realmente era propiedad de un matrimonio de avanzada edad. Al igual que Muriel y Justo, ellos tenían un perro.
Esta pareja solía llamar siempre al 911 para contar que pasaban por experiencias paranormales, como criaturas de rasgos humanoides y ruidos extraños a medianoche. En una de estas llamadas, la operadora escuchó ruidos extraños, que al principio apuntaba a ser un robo, pero cuando las autoridades acudieron al lugar, se llevaron la gran sorpresa de que la pareja que vivía en ese lugar ya estaban muertos, y lo que encontraron fue a un perro debajo de la mesa temblando. Cabe resaltar que la ubicación de la casa, los muebles en la sala y la camioneta que usaba justo la serie tiene mucha similitud con lo mencionado anteriormente. Como dato extra, la serie fue cancelada por los padres de aquella época, diciendo que traumatizaba a los niños. Parte 5. La verdadera historia de Peppa Pig. Este suceso se remonta en un pequeño pueblo del sur de Inglaterra, específicamente en Essex. Se dice que hace años, una familia vivía en un granero a las afueras de la ciudad criando cerdos. La madre tenía problemas psicológicos y fue condenada a prisión por intentar matar a su hijo mayor. La hija menor Peppa quedó traumatizada por estos hechos y comenzó a sentir un apego especial por los cerdos. Tanto fue su amor por ellos que los dibujó, siendo este dibujo el que todos conocemos en la serie. Sin embargo, su padre le decía que no se encariñara con los cerdos, porque eran para vender y cada cierto tiempo trituraban su carne en el matadero. Un día, el padre, cansado de la obsesión de Peppa, decidió matar a todos los cerdos que había y su hija se enfadó mucho. Padre e hija comenzaron a discutir y sin querer, la niña tropezó en un cable cayendo a la trituradora. El padre, en su desesperación, no pudo hacer nada, más que solo ver cómo su hija gritaba desapareciendo en esa enorme máquina. En consecuencia, al día siguiente, encontraron al papá de Peppa tirado entre los dibujos de su hija, ya que no soportó el dolor de perderla. Muchos aseguran que el director de la serie de Peppa Pig quiso rendir homenaje a esta pequeña que tuvo una corta y horrible vida. Oye, ¿y cómo se dio a conocer esta historia? Bueno, pues se dice que esta familia eran los vecinos de los creadores de la serie. Parte 6. La verdadera historia de Hello Kitty. Esta historia se remonta en los años 70. Una niña se encontraba en fase terminal de cáncer en la boca y estaba próximo a morir. La madre de la niña, Yuko Shimizu, intentó pedir ayuda a otros médicos lo más que pudo, pero ellos mismos ya sabían que no podían hacer nada. La madre, en su desesperación, acudió a iglesias y cultos, pero nadie lo podía ayudar. Al ver que ya no tenía más opciones, terminó hundiéndose a una secta satánica, en el cual le ofrecieron hacer un pacto con el diablo para que le ayudara con su hija. La madre aceptó y comenzaron a hacer el ritual para invocarlo. El diablo se presentó ante todos y la madre le suplicó hacer un pacto. Por increíble que parezca, a cambio no le pidió su alma ni la de su hija, sino crear una marca famosa a nivel mundial que lo representara, con el fin de atraer millones de seguidores, en especial niños, aquellos que son más vulnerables a caer en el engaño. Fue así que su hija comenzó a recuperarse con el pasar de los días. Milagrosamente, el cáncer se había ido y ahora le tocaba a la madre cumplir con la parte del trato, y es así que creó a Hello Kitty. Oye, ¿y por qué tuvo que ser una gata sin boca? Bueno, pues el símbolo del gato en la antigüedad se le consideraba a los cuidadores del inframundo. La omisión de la boca en el personaje es una referencia de la madre para recordar el pacto que había hecho, y cuyo significado del nombre, Hello Kitty, es hola demonio. Ahora, lo increíble es cómo de la noche a la mañana, un simple diseño pudo trascender a nivel mundial. Y no solo eso, ya que su personaje también se ha usado en sectas satánicas para hacer rituales que simulan sacrificios humanos, y que además, estos grupos se tatúan la palabra Kitty en la piel para identificar su pertenencia a la secta. Con todo lo dicho anteriormente, esta linda gatita estuvo involucrada en una circunstancia espeluznante, el cual se conoce como el caso Hello Kitty, Que sucedió en Hong Kong en 1999, donde una mujer fue secuestrada, torturada y descuartizada y posteriormente su cabeza fue escondida dentro de una muñeca de Hello Kitty. Parte 7. La verdadera historia de los padrinos mágicos. Para empezar, el personaje principal de Timmy Turner estuvo inspirada en la vida de un niño que nació con esquizofrenia y paranoide, imaginándose a los padrinos mágicos debido a la ausencia de sus padres, los cuales lo abandonaron en una casa de adopción, ya que no soportaron tener a un hijo con esta enfermedad. En la escuela se burlaban de él porque hablaba solo, todos sus compañeros lo golpeaban e insultaban, excepto un niño pobre que en la serie sería Chester, quien le solía preguntar por qué hablaba solo, a lo que Timmy responde: "Es un secreto que solo yo debo saber". Posteriormente,
fue ingresado a un centro psiquiátrico, donde al encontrarse completamente solo, dejó que su imaginación creara un mundo de fantasía. Sin sus padres, los padrinos mágicos se convirtieron en su punto de apoyo, y empezó a crear más personajes los cuales dibujó en las paredes del cuarto donde estaba encerrado, pues fue allí donde tuvo su origen todos los personajes que conocemos actualmente en la serie animada. Por otra parte, el profesor Desert Crocker era realmente un psiquiatra, el cual le seguía la corriente para poder animar a Timmy, ya que cuando sus compañeros de colegio lo iban a visitar, le decían que nada de lo que estaba diciendo era real. Entonces, el pobre niño comenzaba a llorar e incluso intentaba quitarse la vida en muchas oportunidades, diciendo que era mejor que muriera, ya que así podría ir al mundo mágico donde sería feliz y estar con sus padrinos mágicos para siempre. Y justo este mundo mágico es parte de la serie animada. Luego de esto, Timmy fue encerrado en un cuarto con una camisa de fuerza, para que de ese modo ya no se vuelva a lastimar. Sin embargo, esto ocasionó que el niño enfermara y cada vez se ponía peor. El psiquiatra, al no soportar verlo así, no podía aguantar con tanto sufrimiento por parte del niño, ya que él también tenía hijos y jamás quería verlo de ese modo. Es por eso que comenzó a buscar por internet algún creador de dibujos animados, y es donde conoce al creador de esta serie animada llamada Butch Hartman, con quien logra contactarse y explicarle todo lo sucedido con Timmy. Tiempo después, el creador lo visita en el centro psiquiátrico y habla con el niño. De este modo, pudo escribir y obtener a todos los personajes de su serie animada. El creador se quedó muy sorprendido de todo lo que el niño le decía, ya que eran ideas grandiosas e increíbles que a él nunca se le hubieran ocurrido. Cada vez que el creador lo visitaba, Timmy se ponía muy contento, ya que él siempre le creía todo lo que él decía. Después de varias visitas, pudo obtener todas las ideas para los capítulos de su serie. Fue así que el creador y el psiquiatra de este centro decidieron que esta historia lo iban a compartir en televisión, para que así las personas puedan saber lo que sufren los niños con esquizofrenia y puedan compartir un mensaje con los demás. Sin embargo, cuando fue a presentar la idea principal de su serie animada, el canal de Nickelodeon le dijeron que no podían pasar ese dibujo, ya que las ideas que él tenía eran violentas y no eran aptas para niños y menos para su canal. Es por ello que el creador borró toda la historia de sufrimiento de Timmy y compartió solo la historia de fantasía. Luego de todo esto, el creador le mostró al niño lo que había logrado, y Timmy se sintió muy feliz al poder ver algo que él siempre imaginó en su cabeza, ya que se hizo realidad. Y desde ese momento, el niño pasó de estar triste a estar feliz. Luego, no se supo qué sucedió con el niño, ya que el creador en dicha entrevista no contó nada más, e incluso tiempo después intentó eliminar toda información de su declaración, pero como todos ya sabemos, las cosas que se comparten en internet ya no se pueden borrar. Pero entonces, ¿fue un final triste o feliz para Timmy? Nunca lo sabremos, señor. Parte 8. La verdadera historia de los Rugrats. Para ponerte en contexto, Los Rugrats es un programa infantil que tuvo su origen y popularidad en los años 90. Esta serie trata sobre las aventuras de un grupo de bebés, conformados por Tommy, Carlitos, Angélica, Dil, Philly, Lily y Susie, quienes exploran el mundo a su manera. Sin embargo, Angélica, la niña malvada, sí existió en la vida real, y su carácter era muy similar a la que conocemos. Pero el verdadero motivo por el cual solo ella podía tener un lenguaje claro con los bebés era porque se los había imaginado. En pocas palabras, los bebés nunca existieron realmente. Esto debido a que era una niña solitaria y deprimida, causada por el desinterés de sus padres, quienes nunca le prestaban atención. Y fue por esta razón que buscaba evadir esa realidad a través de su imaginación. Por otra parte, aunque estos bebés fueron engendrados, no llegaron a nacer, y aquí te explico por qué. Carlitos, el tierno niño nervioso, habría dejado este mundo junto a su madre en el momento del parto. Esta sería la razón de que su padre en la serie se muestre todo el tiempo temeroso, distraído y angustiado. Tommy, el aventurero, habría nacido sin vida, y esto provocó que sus padres desarrollaran un trastorno específico de la personalidad, por lo que Hugo, el padre de Tommy, mantiene la casa donde ocurre la mayoría de las aventuras de esta serie llena de juguetes y adaptada como si viviera allí un bebé. Los gemelos, Philly y Lily, no se salvaron de este aterrador destino, pues sus padres estaban a la espera de su nacimiento, pero sin embargo los perdieron. Tiempo después nace Dil, el único Rugrat que no era parte de la imaginación de Angélica, pero ella no notaba la diferencia entre Dil y sus creaciones imaginarias. Aunque Dil no seguía las órdenes de Angélica, sus interminables llantos hicieron que ella se enojara y lo golpeara.
a lo que Hugo llega corriendo y saca a Angélica lejos de su único hijo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Dil tenía una hemorragia cerebral, lo que le dio lugar a una deformación. Al crecer, su daño solo se hizo más evidente, ocasionándole un retraso a nivel cognitivo y que además la gente que lo rodeaba se burlaran de su condición física. Por otro lado, aunque en la serie la mamá de Angélica se le ve trabajando todo el tiempo, en realidad falleció debido a una sobredosis, justo después del nacimiento de Angélica, por lo que su papá en su depresión se casó con otra mujer, pero ella solo lo quería por su dinero. Angélica idolatraba a su madrastra, engañándose a sí misma en el pensamiento de que era su verdadera madre, pues, al sentirse sola, se aferró a una muñeca quien tenía un vestido morado, que le hacía recordar a su mamá. Por esta razón, nunca se apartaba de ella. Todos estos problemas afectaron la vida de Angélica, desarrollando esquizofrenia y bipolaridad, un trastorno que se prestó para que se crearan los personajes bebés dentro de su mente, y es la razón de por qué se mostraba malvada en la serie. Hay una pregunta. ¿Y qué pasó con Susie? Tranquilo, señor, ya casi vamos por ahí. Oh, bueno. Por consiguiente, la única persona que sí existió en la realidad era Susie, quien solía acompañarla con sus amigos imaginarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, su salud mental fue empeorando, debido a la inmensa culpa por lo que le hizo a Dil. Esto ocasionó que Angélica comenzara a consumir sustancias nocivas, lo que la hizo imaginar a sus amigos grandes, y fue así que surgió la segunda temporada de los Rugrats. Con el pasar de los años, su extraño comportamiento hizo que la gente se alejara de ella, ocasionando que se refugiara en dichas sustancias, desarrollando una dependencia, a tal punto de irse de este mundo. Por otra parte, su amiga Susie fue la única que asistió a su velorio, y debido a que sabía todo lo que había pasado a Angélica, decide estudiar psicología y ayudar a aquellas personas que pasaban por situaciones similares. Tiempo después, Susie decide contarle esta historia a los productores de las series infantiles, y fue así que dichos acontecimientos de Angélica inspiraron a la creación de la serie Los Rugrats, convirtiéndose en una caricatura exitosa para los niños de esa época. Joder, qué buena historia. Bueno, ya me voy. Parte 9. La verdadera historia de los Teletubbies. Para entrar en detalle, comencemos diciendo que los Teletubbies fueron un programa infantil que se transmitía en televisión abierta entre finales de los 90 y principios de los 2000. Se caracterizaban por ser demasiado adorables y cada uno de los personajes tenían un traje de color distinto, sin olvidar al Sol con cara de bebé que balbuceaba. Sin embargo, la inspiración para crear esta serie tiene su origen en la historia de 4 niños psicóticos que fueron torturados en 1995 en un manicomio de Bulgaria llamado La La Land. Se dice que estos pequeños, quienes dejaron el mundo el mismo día, son los personajes de colores que tanto conocemos. Lala era una niña que pasó años incomunicada, con la piel amarillenta por la falta de la luz solar. Tinky Winky era sordo y tenía una deformidad facial. Los cuidadores del lugar lo dejaban expuesto al frío, lo que le ponía la piel permanentemente azul. Dixie era incapaz de hablar y padecía un defecto congénito que le hacía vomitar la comida. Por otra parte, Po fue arrojada al fuego por unos cuidadores que estaban bajo los efectos de sustancias nocivas, confundiéndola con un tronco de madera, sufriendo graves quemaduras. Lo más escalofriante es que a pesar de los malos tratos que estos niños recibían en el hospital, ellos siempre sonreían, ya que la televisión era el único consuelo que tenían. Sin embargo, el director del manicomio decidió retirar todos los televisores durante la noche, esto debido a su alto costo de electricidad. No obstante, esa misma noche los niños fueron encontrados muertos con el estómago abierto y con los televisores dentro, luego de haber intentado ocultarlos tragándoselos, y lo que sigue siendo insólito es que murieron sonriendo. Por otra parte, cabe resaltar que en el año 2001, este programa infantil dejó de transmitirse como consecuencia de varias críticas y suposiciones que se generaron al respecto, creando polémica entre los padres, quienes prohibieron a sus hijos seguir viendo los Teletubbies. Años más tarde, se viralizó un video en blanco y negro de estos personajes, el cual le quitó el sueño a más de uno, y no solo eso, ya que también se dijo que era un programa hipnotizador, que lejos de hacerle un bien a los menores, los afecta, ya que carecía de argumentos educativos y de entretenimiento. Parte 10. La verdadera historia de Dora la Exploradora. Esta historia surgió a partir del caso de una niña inglesa llamada Doris, que nació en el año 1991. Desde sus primeros años,
fue diagnosticada con retraso mental. Esto tenía devastada a los padres de Doris, además de que la madre ya no podía tener más hijos, puesto que su embarazo fue muy difícil, y durante el parto, la matriz de la mamá de Doris había sufrido un desgarre. Cuando Doris cumplió 5 años, su padre le regaló un peluche de mono, el cual ella llamó Botas al mono, esto debido a que el peluche tenía unas botas rojas, tal como el personaje del programa infantil. Sin embargo, desde ese momento, los padres de Doris comenzaron a notar un cambio en ella, teniendo comportamientos extraños, como si el peluche le hablara, y en ciertas ocasiones, en los juegos que realizaba, siempre le preguntaba qué hacer a la nada, o a lugares vacíos, como si hablara con algo o alguien. Este comportamiento comenzó a hacerse más habitual en la niña durante los siguientes años. No obstante, durante ese tiempo, la niña comenzó no solo a hablar con Botas, sino que también había creado varios otros personajes que participaban en sus juegos y aventuras día a día. Entre estos se encontraba Pablo, Mary y Tilo, quienes vendrían a ser Benny, Isa y Tico, quienes son personajes de la serie. A sus 7 años, Doris comenzó a dibujar todo lo que veía cuando ella jugaba o tenía aventuras con Botas y sus amigos durante el día, mientras que por la noche se despertaba gritando "zorro, no te la lleves". Los padres, al escuchar el grito de su hija, fueron a su cuarto y se dieron cuenta que sucedían cosas paranormales alrededor de ella. En su desesperación intentaron de todo, pero nada funcionaba y fue así que una noche encontraron a Doris en su cama sin vida y en su espalda tenía escrito con rasguños: "El zorro estuvo aquí". Parte 11. La verdadera historia de Five Nights at Freddy's. Para empezar, FNAF tuvo su inspiración en la banda animatrónica Rogue-Fire de la conocida cadena de restaurantes Showbiz Pizza, que fue fundada en el año 1980. Para aquel entonces, este lugar era muy popular por ofrecer entretenimiento a sus consumidores, entre los que se destacaban eran los juegos de arcade, los animatrónicos y su protagonista principal llamado Chuck. Sin embargo, tras unos años de éxito y prosperidad, se realizaron algunos cambios corporativos importantes y en 1992 los locales de Showbiz Pizza fueron bautizados como Chuck E. Cheese. Pasaba el tiempo, todo era alegría, diversión y comida, pero esto cambiaría el 14 de diciembre de 1993, a pocos días de la Navidad. Un empleado que había sido despedido en junio de ese mismo año ingresó a este lugar y lo convirtió en su escena del crimen. El culpable, Nathan Dunlap, nació el 8 de abril de 1974. Su infancia y adolescencia no fueron precisamente alegres, siendo de una familia problemática, ya que tuvo que criarse con su padre adoptivo, el cual nunca lo trataba bien, y su madre biológica, quien luchaba por su salud mental, al ser diagnosticada con esquizofrenia y trastorno bipolar. Esto repercutió gravemente en él, y a sus 14 años fue evaluado por su psicólogo, quien le había diagnosticado hipomanía. Esta grave situación, sumado a los constantes intentos de suicidio, dejaron un historial en él, que se reflejaría en años más adelante, teniendo antecedentes penales, que iban desde robos a mano armada hasta delitos menores, siendo encerrado en un centro de detención de menores a sus 15 años. Este comportamiento perduraría hasta la edad de 19 años, donde conseguiría un empleo en el famoso Chuck E. Cheese, empleo en el que duraría poco tiempo, hasta que en un desacuerdo con su jefe, por no respetar la jornada laboral, fue despedido. Este despido lo motivó a cometer el acto criminal por lo que es reconocido. Fue así que meses después, específicamente la noche del 14 de diciembre, Chuck E. Cheese estaba cumpliendo un año de su apertura, por lo que el ambiente era festivo entre empleados y clientes. Dunlap había llegado al lugar a las 9:30 de la noche, pidió un trozo de pizza y fichas para un juego arcade. Pasado 20 minutos, se movió y se escondió dentro del baño del local, donde esperó a que los trabajadores cerraran para comenzar el tiroteo. Y finalmente, cuando salió del baño, desencadenó la masacre, asesinando a 4 empleados, dejando un sobreviviente y robándose más de $1,500 de la caja fuerte. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo hasta que las autoridades lo encontraran y lo arrestara. Fue enjuiciado 3 años después, por tener varios cargos de homicidio y robo. Lo sentenciaron a pasar varios años en prisión para luego darle la pena de muerte. Durante el juicio, Douglas se puso a insultar y a gritarle al juez,
acusando a los familiares de los fallecidos por atacarlos sin razón alguna, y se victimizó por llamarlo racista, ya que todas sus víctimas eran de raza blanca. Sin lugar a dudas, decía incoherencias y cosas sin sentido durante el juicio. Por consiguiente, fue a prisión y dijeron que sería ejecutado en el año 2013, y cuando llegó el día, lo postergaron a una fecha desconocida. Y finalmente, la pena de muerte fue prohibida en Colorado, lugar donde sucedieron estos acontecimientos, y cambiaron su sentencia a cadena perpetua, y sigue allí encerrado hasta la actualidad. Ahora, existen muchas similitudes con este caso y el lore de Five Nights at Freddy's. Número 1. Los homicidios ocurridos en el local familiar Chuck E. Cheese con los animales animatrónicos. Número 2. Los eventos sucedieron casi en la misma época, en 1993 en la vida real, y en la historia del juego está ambientada entre los años 1983 y 1985. Número 3. Los asesinos están relacionados con el lugar donde cometieron su crimen, mientras que Dunlap era un empleado de Chuck E. Cheese. El hombre de morado era uno de los fundadores de la pizzería. Número 4. El número de víctimas es el mismo, siendo 5, aunque en la vida real solo 2 de ellos eran menores de edad. Aunque el creador de Five Nights at Freddy's no menciona que estos acontecimientos lo haya inspirado para crear su franquicia de juegos, es más que obvio pensar que los animatrónicos de Chuck E. Cheese sí lo hicieron, ya que estos locales son muy conocidos en su país. En mi opinión, no creo que vaya a admitir que su juego está inspirado en una masacre. Ahora dime, ¿tú qué opinas? Parte 12. La verdadera historia de Masha y el oso. Comencemos diciendo que Masha y el oso es una serie animada rusa creada por Animacore. Dicha serie trata sobre las aventuras de Masha, una niña rusa que es cuidada por un oso antropomorfo. Oye, ¿qué es antropomorfo? Significa que tiene forma o apariencia humana. Ah, bueno. Sigamos. En gran parte, esta serie está basada en el cuento folclórico ruso del mismo nombre. La idea del oso surgió de los cuentos tradicionales. Después comenzamos a pensar en las características del oso y entonces decidimos que sería un oso que había trabajado en un circo. Después se había jubilado y vivía alejado del mundanal ruido, afirmaron los creadores de la serie en una entrevista para un canal de televisión rusa. Sin embargo, muchas historias alrededor de Masha y el oso surgieron en internet de forma colectiva, asegurando que lo que te estoy por contar es real. No obstante, lo que sí te puedo asegurar es que esta historia no es para niños, porque tiene detalles muy escalofriantes. Teniendo esto en mente, se dice que Masha era una niña con discapacidad intelectual, el cual era menospreciada por sus padres. Es por ello que desde muy pequeña aprendió a cuidarse sola y todos los días salía al bosque a recolectar flores y provisiones. Ella se preocupaba mucho por sus padres, teniendo la esperanza de que algún día ellos la aceptaran. Sin embargo, un día en su recorrido por el bosque, una tormenta la asustó tanto que la niña comenzó a correr perdiendo el rumbo del camino para regresar a casa. Fue así que tras varios días de dormir en la intemperie, la pequeña niña construye como puede un pequeño hogar a base de ramas, palos y hierbas. Pasaron los días y las cosas para Masha se complicaban, pues comenzaba a darle hambre. Un día desesperada, Masha sale a buscar comida, pero al volver, ve su casa completamente destruida y se encuentra con las huellas de un oso. Masha comienza a caminar sin rumbo fijo, hasta que finalmente encuentra una cabaña abandonada. La pequeña decide pasar ahí la noche, pero tras quedarse dormida, un oso entra a su nuevo hogar. Masha se despierta al escuchar el ruido y se da cuenta de que el oso está parado junto a su cama. Es en este momento que siente el aliento frío del animal salvaje. En su desesperación, la pequeña suelta un grito de terror y enseguida el oso lo ataca. Al día siguiente, un explorador encuentra a la niña hecha pedazos. El cuerpo de Masha no es más que un cúmulo de tirones de piel desgarrada, su cráneo estaba destrozado y la expresión de la niña aún conservaba el terror. El explorador, indagando más sobre la información de la pequeña, queda conmovido por la triste historia de Masha y decide hacer una historia con un final menos aterrador. Es así como termina esta historia. Ya sabes que, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte para que no te pierdas de los próximos videos. Déjame un comentario sobre qué otras historias te gustaría ver en este canal. Y si me dejas un like, sería genial. ¡Nos vemos!
Adiós.